¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva reseña rolera. En esta ocasión venimos a hablaros de Fragmentos Final Cut, este juego publicado en nuestro país por No Solo Roll y que os voy a enseñar ahora. A decir verdad, os voy a enseñar esta nueva flamante edición que presenta pues como Fragmentos Final Cut Collector's Edition, que viene a ser pues básicamente la edición del coleccionista, ya que es una edición, vale, esto es como un precintito que viene por fuera, en el cual nos dice cuál es el contenido de este set, ¿no? De este paquete, y básicamente pues va a ser la edición, esta nueva edición revisada del juego base de Fragmentos Final Cut, los dos suplementos que hay actualmente, que son básicamente Profundo Giallo, que ahora os hablaré de él, y Sangrientas Navidades. Además nos viene todo este set de fichas que son básicamente monstruos y personajes pregenerados, que nos van a ayudar pues muchísimo en nuestras partidas, ¿no? Pues van a ser los diferentes monstruos y personajes pregenerados o PNJs para usar en nuestras partidas pues en una cartulina gruesa y que vienen pues un mogollón, ¿vale? Así verdad, aquí nos dice cuántas vienen 28 monstruos y 12 personajes, ya os digo, una cosa que está muy bien. Así que sin más voy a apartar todo esto y voy a hablaros del libro base, este libro básico de Fragmentos Final Cut. Lo primero que observaréis es que en esta portada, pues en lugar de tener una ilustración como en algunos otros juegos de rol, tenemos una fotografía que ya veis que emula, o sea que nos transporta, ¿no?, a todas estas películas de terror, ya que es esto precisamente lo que intenta, ¿no?, el objetivo que persigue este juego de rol, que no es otro que emular películas del cine de terror. Aquí ya veréis que a nivel de maquetación pues se han puesto los créditos como si fuera un cartel de aquellos de película, y que ya os digo, el juego insiste en que lo que persigue no es tanto aquella obra de terror, ¿no?, a nivel de literatura o de novela gráfica, sino que emular lo que son las películas de terror. Además, el juego pues nos va a dar sistemas, nos va a dar mecánicas para poder desarrollar, ¿no?, los diferentes subgéneros del terror, ¿no?, para desarrollar películas pues estilo japonesa, pues de estilo slasher, de estilo mansión encantada, espíritus, ¿no?, pues todos estos subgéneros, ¿no?, que hay en la familia de terror, así además como las que nos vienen en los suplementos del Giallo, que sería otro subgénero del cine de terror, ¿no? En Fragmentos, lo primero que me gustaría hablaros es un poquito de esta nueva edición, ¿no? Esta nueva edición se ha hecho en encuadernación cartoné, tapa dura en la calle, como se suele decir, y ya veis pues que es una edición con bastantes páginas, ¿vale? Ahora no recuerdo exactamente el número, pero se va a las 240, una cosa así, ¿vale? Es una encuadernación, una maquetación bastante buena, muy cuidada. Veréis que el interior del libro pues tiene esta maquetación a una columna muy clara, con un fondo claro, muy agradable, pues con este dibujito así, ¿no?, pues un poquito como salpicaduras de sangre, y todo pues está hecho pues básicamente con fotografías, ¿no?, con fotogramas, así que simulan el género de terror, y que está, ya os digo, profusamente dotado el libro, lo que lo hace pues una experiencia bastante agradable. El libro, cada capítulo inicia así pues con un fotograma grande y con una pequeña introducción, y luego pues nos va explicando pues como cualquier otro guía, ¿no?, de un juego de rol. Ahora vamos a ver un poco el manual, paso a paso, os vamos a enseñar un poco lo que es cada uno. Como siempre tiene este capítulo de introducción, ¿no?, preparación, ¿no?, de cómo jugar, lo que va a ser el contenido del libro, la historia, elegir la historia. Aquí en este capítulo nos hace un inciso, nos explica que este juego persigue el objetivo de crear una historia entre todos, ¿no?, entre el director del juego y los jugadores, no tanto el power gameo o los objetivos en sí, ya que los personajes es muy probable que mueran o que puedan llegar a morir durante estas partidas. Este juego está muy pensado para hacer one shots o como mucho una serie digamos de secuelas, ¿no?, hacia el modo película, o incluso nos contempla el modo digamos de serie o algo así, ¿no? Pero igualmente, ya os digo, lo que se va a centrar mucho no va a ser la historia tanto en los personajes y esa escalada de poder, de nivel, de subir experiencias, sino en
en lo que es narrar una buena historia, ¿vale? Que es que con este siguiente capítulo, el primer capítulo, que es el reparto, aquí pues lo que serían los personajes, pues le llaman reparto, que nos va explicando un poco cómo es la creación de estos protagonistas, ¿no? De estos personajes principales de la historia, ¿no? Nos habla primero de las puntuaciones y de las cualidades, ¿no? Las puntuaciones van a ser todo aquello matemático, aquellas puntuaciones que tenga la ficha, y las cualidades van a ser cosas en plan, pues como si fueran en otros juegos, lo conoceréis como en hitos, o como hitos, vamos, o rasgos que de alguna manera acaban de afinar o de escribir algunas cosas del personaje, ¿vale? La ficha del personaje, lo primero que vamos a tener es que elegir un concepto. El concepto va a ser el clásico, ¿no? Pues lo típico, ¿no? La animadora, el quarterback, el freak, el nerd, todos estos personajes tan estereotipados, ¿no? De las películas americanas, o si fuera en un caso una película estilo, ¿no? Japonesa, pues lo que tocara y así, ¿no? Y básicamente vamos a poner, pues esto, ¿no? Pues animadora embarazada en secreto, o artista malogrado, o yo que sé, o el quarterback presuntuoso, o lo que sea, ¿no? Al final vamos a poner este concepto de personaje. Y luego ya sé que nos vienen las características que van a hacer acción, interacción y cognición, que van a ser básicamente, pues, como os podéis imaginar, estos atributos básicos de los cuales vamos a tener 9 puntos a repartir con un mínimo de 1 y máximo de 5 entre ellas 3, y que van a ser las que nos va a marcar un poco los puntos fuertes y que tienen y débiles, ¿no? Que tenga cada personaje, ¿vale? La habilidad de acción pues va a ser para hacer acciones, ¿no? Para temas de todo lo que tenga que ver con acción. Interacción pues va a ser la parte más social, y cognitivo pues un poquito más lo que tenga que ver con la inteligencia y la percepción, ¿vale? Luego, una vez repartidos esos puntos, vamos a tener unos rasgos que vamos a tener que acabar de afinar. Pues en acción igual ponemos yo que sé, 3 puntos, y dentro podemos a poner 3 más 1 o un más 2 y un más 1 a uno de los rasgos, ¿vale? O como queramos repartirlos, o 1 más 3, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner ágil, o podríamos poner yo que sé, entrenado en karate Shito Ryu, o entrenado en, no sé, alguna cosa que vamos a usar este más 1, más 2, más 3. ¿Por qué? Porque cuando hagamos las tiradas, ¿vale? Esto luego lo veréis en los retos, estos rasgos, ¿no? Esto va a sumarle al personaje un más 1, un más 2, un más 3 en función de lo que tenga en ese rasgo, ¿no? Esa cualidad de rasgo. Luego llegamos a los hitos, ¿vale? Que los hitos son propiamente cualidades, y van a ser cosas que han marcado al personaje a lo largo de su historia, y que vamos a tener que también rellenar en la ficha, ya que esto nos va también a dar un poco de metatrama, o nos va a ayudar a desarrollar el juego más adelante, ¿vale? Durante la partida. Además, tendremos las complicaciones, que serán otro, normalmente se pone un rasgo que el director de juego podrá, digamos, explotar cuando le interese, ¿vale? Y que harán pues que le ponga un poquito de dificultad al personaje en alguna situación. Y luego están los puntos de superación, que van a ser unos puntos que básicamente se va a empezar con 5, y el jugador los va a poder usar, son como aquellos puntos de héroe, o como le queramos llamar, ¿no? Para, digamos, hacer algunas cosas, ¿no? Añadir algún elemento a la trama, repetir una tirada, recuperar algunos de estos puntos de características básicas, diferentes usos, ¿vale? Y luego ya nos empieza a explicar pues lo que son los personajes secundarios, que aquí se acabaría la creación de ficha, la ficha se crea en 5 minutos si vienes con el perfil claro, ¿no? Y luego ya nos habla de los personajes secundarios, ¿no? Que hay personajes secundarios con nombre, sin nombre, y nos da pues un elenco de personajes, pues igual algunos no sé si se repiten en las fichas estas, podría ser que sí, ¿vale? En las que vienen en cartulina, pero nos viene un elenco aquí de personajes, bueno, brutales, y sigue. Y ya llegamos a la parte del monstruo. La parte del monstruo es, como concepto, pues va a ser el enemigo, el antagonista de la historia, que puede ser uno o varios, puede ser una casa, puede ser un espíritus, puede ser cualquier cosa, pero es algo en lo que se va a tener que enfatizar bastante, se va a tener que dotar de bastante narrativa, de bastante trasfondo, porque va a ser lo más importante prácticamente de la historia, va a ser lo que nos haga que pasado el tiempo nos acordemos de aquella historia, ¿no? Va a ser lo que va a dotarle pues de ese calibre, ¿no? De ese trasfondo que los jugadores pues van a recordar, y va a hacer pues esto, ¿no? El personaje, básicamente el monstruo, se va a crear por lo mismo, con un concepto, luego
concepto pues puede ser vampiro enterrado en el cuerpo y mente de una niña, encerrado en el cuerpo y mente de una niña, demonio del más allá, demonio de la gula, marioneta maldita, bueno, diferentes conceptos, ¿no? Luego las características, que también se van a tener que distribuir, rasgos, y luego pues puede tener rasgos sobrenaturales, ¿vale? Que pues evidentemente un personaje pues como un vampiro, un hombre lobo y tal, pues van a necesitar, ¿no? Un espíritu, ¿no? Los personajes jugadores también podrían llegar a tener rasgos sobrenaturales, en plan alguna cosita especial, ¿no? Como en algunas películas tienen los protagonistas, pero bueno, que podría ser de cualquier tipo, ¿no? Desde telequinesis en plan Carrie a, pues en ocasiones veo muertos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Aquellos típicos, ¿no? Poderes, ¿no? Que tienen algunos de los personajes principales de las películas, ¿no? Y nada, aquí nos explica pues muchas habilidades que pueden tener, nos dan ejemplos, hitos, debilidades, para los monstruos, y por último nos da pues un montón de monstruos, al igual que los personajes pues nos dan un mogollón de monstruos que vamos a poder emplear en nuestras partidas. Y ya pues bueno, el capítulo tercero llega a la parte del escenario, que es una parte que está muy bien porque nos dice cuál va a ser el concepto del escenario, que también vamos a tener que hacerlo, luego vamos a tener que poner unos descriptores, y a modo de un objeto o cualquier otra cosa, o un jugador, un personaje, se va a tener que poner unos hitos, ¿vale? Y a partir de ahí pues ya tenemos un escenario construido con unas bases y con unas cosas que luego vamos a poder explotar durante la partida. Y aquí ya nos pone escenarios típicos, ¿no? Pues con ideas, con ayudas de juego, con valores, con cosas, ¿no? Como son el bosque, el psiquiátrico, el hogar, la comisaría, el circo, el avión, la granja, el castillo, la prisión, y luego otros escenarios que van a ser como un saco de varios, ¿no? Con teatro, museo de cera, matadero, grandes almacenes, ya veis, grandes clásicos, ¿no? Y llegamos al capítulo de reglas, ¿vale? Estas reglas, ya os digo, son muy sencillas. En hitos, básicamente, cuando tengamos que hacer una prueba, no voy a ir enseñándoos página a página, sino que os voy a hacer un breve resumen. Va a haber dos tipos de prueba, como en todos los juegos, ¿vale? Va a ser la prueba, digamos, de habilidad propia y la prueba enfrentada, ¿vale? La prueba de habilidad siempre vamos a tirar, pues, el número que tengamos en una de estas tres habilidades básicas, ¿no? Por ejemplo, si fuéramos a hacer una acción de salto, fuéramos a saltar, pues tiraríamos por acción, ¿no? Si ahí tenemos un 2, pues tiraríamos 2 dados, y si tuviéramos algún rasgo que pudiera sumarle un más 1, un más 2, un más 3, pues esto se lo sumaríamos a la tirada. ¿Qué haríamos? Tiraríamos, ¿vale? Estos 2 dados que tenemos de acción, por ejemplo, y el dado más alto es el que nos quedaríamos. Si se repitiera el dado, pues lo que haríamos es sumarle sumarle 1 por cada dado que hubiera adicional repetido. Por ejemplo, si llevamos un 4, pues un 4 y un 3 tendríamos un 4. Si tuviéramos 2 4, tendríamos un 4 más 1, 5. Y luego le sumaríamos el rasgo, ¿vale? Los niveles de dificultad con los que tiraríamos sería 3, 5 y 7, son los valores sugeridos, de fácil, medio y difícil, ¿no? De alguna manera, pero evidentemente nada le prohíbe al máster hacerlo de alguna manera escalable, ¿no? Decir, pues yo creo que el 3 es demasiado fácil y va a ser todo a partir de 4 y voy a ir de 4 a 8, y aquí no están los pares, pero sí que voy a emplear los pares. Esto ya cada uno en su casa y ya sabéis, ¿no? Y luego estos conflictos, digamos que son enfrentados, pues básicamente lo mismo. Yo voy a tirar, pero en lugar de tirar con toda una dificultad, voy a tratar de superar la tirada del enemigo, ¿no? Pues en el caso de que le esté atacando, pues vamos a ver si mi tirada es más alta que la de él, ¿no? Por ejemplo, si yo le atacara pues con este karate, ¿no? Pues yo tiraría 2 dados, si sacara un 4 y tengo más 1 en karate, pues tendría un 5. El otro personaje haría su tirada, y si saco superior a él, pues yo habría ganado ese enfrentamiento, esa tirada enfrentada, ¿vale? Aquí implica una cosa, hay tiradas, digamos que son, no sé cómo le llaman, con riesgo y sin riesgo, si no recuerdo mal, ¿vale? Que las que suponen riesgos son los conflictos peligrosos, perdón. Los conflictos peligrosos, pues son los que de alguna manera te pueden dañar, ¿no? De alguna manera, ya sea mental, cognitivamente, interacción social o física, ¿no? En el caso de acción. Cada vez que pierdes una de acción, que es el caso más obvio, ¿no? El combate, un enfrentamiento, del tipo que sea, el que pierde, pues se quita un punto del atributo, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos 3 o 2 de acción y perdiéramos en un enfrentamiento de acción y fuera una de estas, un conflicto de estos peligrosos, pues perderíamos 1 y pasaríamos a tener en el estado actual, que os enseñaré luego la ficha, pues un punto menos. Eso significa que siempre las acciones que realicemos a partir de ahí las vamos a realizar con un dado menos. Sí. Y esto sería todo. Otra de las cosas que cambia, que le da un poquito de vuelta de tuerca, es que cada vez que se saquen los dados un 1, va a resultar un presagio. Un presagio
Aquí te lo explica que podemos usarlo pues como una especie de flashback, de revelación, de detonante para alguna cosa en el juego. Es bastante abierto, todo, y que aquí te pone unos ejemplos muy claros. Luego realmente os daréis cuenta de que el uno va saliendo, ¿no? Y que bueno, que habrá momentos en los que os interese usar ese detonante, ¿no? Ese presagio, ese jugador que de alguna manera siente como una mirada, ¿no? O como una cámara, ¿no? Ve la cámara externa lo que está sucediendo. Es una cosa que se puede, ya os digo, al ser un juego tan indie, pues esto lo podéis jugar de diferentes maneras, pero básicamente se trataría de esto, ¿no? De un presagio en el cual pues habría como una cosa, una revelación, un detonante en la aventura. Luego pues nos habla de las armas y otros objetos, ¿vale? Que lo que van a hacer pues va a tener sus propias características numéricas y sus propias cualidades, ¿no? Descriptoras. Como siempre pues a una pistola, por ejemplo, le va a dar +1, una arma un poquito más de estilo recortada igual un +2 y a lo mejor una metralleta pues te daría un +3, ¿vale? Por poneros unos ejemplos, ¿vale? El orden de juego, ¿vale? Lo que sería la iniciativa va a ser siempre primero el monstruo y luego los jugadores en el orden que quieran. Lo que sí que te permite el juego, gastando un punto de superación, es adelantar el turno, o sea, pasar por delante del monstruo, tener iniciativa antes, o bien hacer 2 acciones después del monstruo. Eso está muy bien. Recordad que se empieza con 5 puntos de superación y se van gastando de la partida. Solo puedes recuperarlo cuando el director de juego te activa una de estas debilidades tuyas, ¿no? De estas características que de alguna manera te van a poner en una situación más difícil y te van a hacer que si sales airoso pues ganes ese puntito de superación, ¿vale? Es lo que habla aquí, superación. Luego hay otra cosa, otro concepto que es la amenaza, que es una cosa que va a ir manejando el director de juego, que va a ser pues básicamente en función de, digamos, del nivel que esté la partida y de los elementos que esté añadiendo el director de juego a la trama, pues va a haber un valor numérico, la amenaza, que va a ir fluctuando y que va a tener que ir adaptando para que la historia no sea ni muy rápida ni muy lenta, ¿no? Que tenga el tono que precisamente el director de juego persigue, ¿no? Y aquí ya entramos en el capítulo, después de esto, que no quiero extenderme más, en el capítulo de género, ¿no? Que como os decía, pues nos van a dar todos esos tips, ¿no? Esas claves para los diferentes géneros, ¿no? Como el género asiático, el survival horror, pues está con esta zombie que veis aquí, de monstruos, ¿no? Estilo vampiros, hombres lobos y tal, trampas, al estilo Saw, ya podéis imaginar, pues estas típicas películas, ¿no? De que te meten a hacer, pues esto, ¿no? Trampas una tras otra. El género clásico slasher, pues la casa de 2000 cadáveres, bueno, sí, eso podría ser uno mixto, pero bueno, Viernes 13, exorcismos, no hace falta que pongamos ejemplos, torture porn, aislamiento, casas encantadas, experimentos, fontage, paranormal o fantasmas, terror psicológico, invasión localizada. Y aquí ya te pone otros géneros como son los goles, historias cortas, rap and revenge, contagio, criaturas, y luego te da la opción de que mezcles géneros, ¿no? Como así con muchas películas que mezclan los géneros, y luego ya por último te habla de las sagas, ¿no? Que son aventuras concatenadas, ¿no? Pues Scream 1, Scream 2, Scream 3, ya sabéis lo que es, pero que te recomienda que las juegues un poco separadas, que no hagas las partidas porque normalmente son guiones que se repiten muchísimo y al final pues los jugadores se pueden cansar, ¿no? Al ver que es siempre un poco lo mismo, y que las separes, ¿no? Pues si el regreso de la momia va a tener un guión parecido, pues mejor juega otros juegos, haz otras aventuras de este mismo, pero de otro estilo, y luego pues a posteriori vuelve, ¿no? Aquí ya nos habla de la trama, el nuevo capítulo, este siguiente capítulo nos habla de la trama, nos dice pues que tiene que que intentar vincularlas a los personajes, luego pueden haber personajes casuales, el enemigo interior, te habla de siempre aquellas cosas que van más arraigadas al personaje, a problemas, ¿no? Que ha tenido en el pasado, el escenario, en la historia, ¿no? Pues te habla también que pueden haber escenarios casuales, historias encapsuladas, un poco después de esto ya te empieza a hablar de lo que es la estructura de la historia, básicamente que va a tener un prólogo, un planteamiento, un desarrollo y un desenlace, que luego pues va a finalizar con un epílogo, y básicamente pues con tips y cómo hacer una partida, ¿no? Cómo desarrollar una trama, que va a ir seguido pues con la atmósfera, ¿no? Algo muy importante, en lo cual te va a decir que tengas la banda sonora preparada, pues que tengas la época, si es otra época, un poquito preparada, y te da ejemplos de épocas en las que puedes hacer partidas, ¿no? Aparte de la actual, pues la Segunda Guerra Mundial, victoriana, la Edad Media, en un futuro próximo, utópico, distópico,
o lo que quieras, y luego pues se habla de efectos especiales, ¿no? Pues ya tema de atrezo, iluminación, efectos de sonido, disfraces, todo lo que te quieras montar, esas pajarracas que quieras, ¿no? Y ahora llegamos a la parte de las series, ¿no? Que al final pues sería esto, crear una antología, una especie de teleserie, pues un poquito así el estilo sobrenatural o lo que queráis, ¿no? O una miniserie que podrían pues eso, ¿no? Ser 3 o 4 entregas, ¿no? Y una vez pasado esto, ahora vamos a entrar ya en el apartado de aventuras. Lo primero voy a describiros cómo es la aventura. La aventura normalmente viene una fotografía, son 4 paginitas de estas así tamaño cuartilla, ¿vale? Viene una fotografía con el título y el creador de la aventura, luego un cuadrito con el género, describiendo muy brevemente cómo es el género, luego un cuadrito con la sinopsis, algo, una idea muy general, luego ya os da un cuadro con todo lo que es el reparto, ¿vale? Un cuadro con el monstruo y el escenario, un poco lo que es, ya os digo, la descripción de lo que es el escenario, un cuadrito con la banda sonora recomendada por el esto y luego la trama, que os va a ir marcando paso a paso cómo es la aventura y además pues con los valores numéricos de lo que va a ser la amenaza, ¿vale? Además, esto no lo he dicho, pero las diferentes aventuras hay una regla que es la protección de guión, ¿vale? Que es una cosa que, digamos, va a proteger por guión a una serie de personajes, ya sea PNJs o a los mismos jugadores, ¿no? A los mismos personajes principales, que lo que va a hacer es que hasta que no llegue un determinado nivel de amenaza, un determinado nivel, pues esto, ¿no? De la historia, no va a poder morir, ¿vale? Eso va a ser lo que es la protección de guión. Esto está pensado para que, pues eso, ¿no? Para que las partidas tengan un ritmo, y habrán partidas en las que los personajes puedan tener protección de guión desde el minuto 1, van a estar toda la partida que no van a poder morir, o puede que no tengan protección de guión en ningún momento y puedan morir pues en los 10 primeros minutos de partida, ¿no? Pero sería una cosa muy heavy, pero podría pasar, ¿no? Pero lo normal es que a partir de cierto punto de la historia pues empiece a calentar el tema y que los personajes pierdan esta protección de guión, ¿no? Entonces, pues en este caso tenemos el último email, género asiático, pues así el estilo Última Llamada, todas estas películas, ¿no? Pues un email de un espíritu del más allá, una cosa así, ¿vale? Una aventura que está bastante molona, ¿vale? Típico instituto pues japonés, si no recuerdo mal, ahora os hablo de memoria, pero diría que sí, ¿vale? Pecados de la carne, un género slasher, una partida de género slasher. Luego tenemos otra que es pura inspiración, tenemos esta de género tipo aislamiento, susurros, otra de casa encantada. Tenemos un montón de aventuras, tenemos purgatorio, smokers, esta así rollo critters, esta tengo ganas de hacerla, ¿vale? La naturaleza de la bestia, el amanecer muerto, tenemos pero un montón de aventuras, ¿vale? En este manual básico, cuerpo original, así estilo exorcista, ¿no? Estilo exorcismo, niños en la bruma, esta ya es un survival horror mezclado con aislamiento, si no recuerdo mal. Ahora mismo, vuelo a 66, terror asiático, A6005, perdón, lazos de sangre, de fantasmas. Pero tenemos un montón de aventuras, ya os digo, de leer y ponerse a jugar La fiesta del fin del mundo, género slasher, ya os digo, son todo partidas para empezar, leer y jugar en 10 minutos. Monstruo y gore, Quiet Lake, esta es en plan Silent Hill, además esclavadas a Silent Hill, no sé si Silent Hill es una de las bandas sonoras, sí, es una de las bandas sonoras recomendadas, está fuertemente inspirada. Y una vez se acaban todas estas aventuras, que hay un montón, ya habéis visto, viene un glosario pues con términos, pues de qué es el presagio, las puntuaciones, rasgos, un glosario, ¿no? Luego nos da un resumen de creación del personaje y de las reglas de juego, pues además nos explica todos los puntos de superación y amenaza, que va a ser bastante útil. Esta es una de las hojas que cuando lo trinquéis en PDF yo imprimiría para tenerlo ahí a mano, porque es muy interesante. Y luego pues lo que os decía, la hoja del director la hoja del personaje, que ya veis un poco lo que os comentaba, ¿no? Pues vamos a tener acción, interacción, cognición y las 3 habilidades debajo, ¿vale? Esta me parece que es la de PNJ porque hay una aquí un poquito más grande, que es esta de aquí, bueno, aquella se puede usar para jugador también, pero esta sería un poco la grande, ¿no? Y aquí se acaba esto, yo os digo, un juego que está muy interesante, un juego que a nivel
pues de historia, no es el típico juego, ya que va a ser algo compartido con el director, ¿vale? Pero que le podéis dar el enfoque que queráis, ¿eh? Los que queráis jugar algo más indie con una narración compartida lo podéis hacer, y los que queréis jugar al rol clásico de toda la vida, el director cuenta una historia y los jugadores pues van haciendo, podéis olvidaros incluso de algunos factores, ¿no? Como el nivel de amenaza, podéis jugar un poco como queráis, pero un juego que está muy bien porque ya os digo, emula muy bien todo este género de terror, ¿no? De cine de terror, y que pues bueno, para estas noches, ¿no? Que quedáis, ¿no? De Halloween, incluso ahora como os voy a enseñar las campañas, ¿no? Los suplementos que vienen, pues la de Navidades Sangrientas, ¿no? Sangrientas Navidades para jugar en Navidades y tal, pues está muy bien. Y os digo, un buen juego, ¿eh? Ahora voy a coger lo que os comentaba, estos dos suplementos, las hojas, las fichas estas que vienen, no os las voy a enseñar, ya las he enseñado y ya habéis visto lo que es, ¿no? Y os voy a enseñar un poquito lo que es este profundo gallo, y el Sangrientas Navidades. Profundo Gallo se basa en un género italiano, ¿vale? En un género de terror, un subgénero de terror italiano, en el cual, pues bueno, empieza ya pues con esta ilustración y tal, y aquí lo que va a hacer es darnos un poco pues la explicación de género, ¿no? Así como si fuera en el básico, nos va a dar un poco la explicación de género, nos va a decir de dónde viene este giallo, que es como se pronuncia este giallo en italiano, este giallo, nos va a explicar pues como siempre, ¿no? Cómo funciona el reparto, estos personajes primarios, secundarios, ¿no? Todos estos personajes principales y secundarios, perdón, cómo va a funcionar el asesino, nos va a explicar pues esto, todo como si fuera una ampliación del libro básico, los escenarios, nuevas reglas, nos va a explicar nuevas reglas como es la regla de obsesión, que va a ser otro factor, que el personaje pues de alguna manera va a verse involucrado en una historia de una manera indirecta o directa, y se va a ir obsesionando pues con este individuo, con este asesino, con este tema que está sucediendo en la partida, y lo va a involucrar cada vez más, ¿no? Luego nos habla un poquito más del género, y pues como siempre reglas, ambientación y atrezo que vamos a poder emplear para este género. Nos habla de la trama y pues a lo que quería llegar al final, ¿no? Pues nos vienen diferentes aventuras en el giallo, ¿vale? Además de explicarnos el género, pues nos viene, si no recuerdo mal, 4 aventuras. Aquí era la primera, aquí la segunda, aquí la tercera y aquí se queda, son 3 aventuras. Además viene con una hoja de personaje nueva para este estilo de juego que ya pues contempla lo que os decía, ¿no? La obsesión. Este suplemento está muy bien, sobre todo los que os guste este género, ¿no? Este estilo de partidas, que descubréis este género italiano, os va a gustar mucho. Y ahora voy a hablaros de este Sangrientas Navidades, que este a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Es verdad, es el que pienso dirigir a más corto plazo, ¿vale? Es verdad, ya he dirigido la primera, y Sangrientas Navidades pues básicamente va a ser una campaña, va a ser un estilo de campaña, o de película, ¿no? O de narrativa con secuelas, ¿no? Con diferentes secuelas, y que ya empieza después de pues eso, ¿no? De una introducción de lo que va a ser esta campaña, pues empieza con la primera aventura, que va a ser Sangrientas Navidades, ¿vale? Una aventura que está escrita por Andrés Díaz y Manuel Sueiro. Ya sabéis que Manuel Sueiro es uno de los principales desarrolladores de este juego, con lo que intervienen muchas aventuras, ¿vale? Y después de esta pues va a venir Navidades Sangrientas 2, Terror en el Campus, y luego va a venir la tercera parte que va a ser Regreso de la Tumba. Va a ser una pues esto, ¿no? Pues en plan Freddy, ¿no? La Mujer de Santa, con todas las aventuras concatenadas con el mismo personaje. Capítulo final, así pues modo ya también final, pero luego viene un nuevo comienzo, un poquito así como Freddy, ya no sé si acordáis que con Freddy pasaba esto, ¿no? Que parecía que se había acabado y no se acababa. Pero es que esto no acaba ahí, luego viene más ideas, ¿esto dónde está? A ver, por aquí, ¿no? Aquí. Nos vienen más ideas pues para hacer más aventuras, más historias y tal, pues en darle continuación todavía a esta campaña.
Aquí pues las características del personaje van variando a nivel de aventura, pues a medida que vamos avanzando en las aventuras el personaje también va avanzando, ¿no? El monstruo, perdón, ¿no? Con lo cual, ostras, está muy bien. Y aquí al final pues viene algo que está muy interesante, que son el resumen de creación, de reglas, el uso de la superación y amenaza, esto que viene en el básico. Si supierais jugar con esto tendríais suficiente incluso para jugar sin el libro base. Tendríais que conocer un poco el sistema, que os sonara, pero con este suplementito tan sencillito, tan baratito, podríais llegar a jugar a todo. Pero claro, tendríais que necesitar el manual base si no conocéis el sistema. Si lo conocéis un poco y sois capaces de crear vuestros arquetipos, conocéis un poquito el reglamento, seguramente con esto ya podríais jugar a fragmentos, ¿vale? Ellos mismos te lo dicen en el libro, no es ningún secreto, ningún tip que se siga. Nos dicen que con eso tienes un resumen del juego, pero que podrías llegar a necesitar el básico, ¿no? Sobre todo, pues, para el básico lo bueno es que te dan ejemplos, ¿no? Estereotipos, te acaba de explicar bien cómo funciona todo. Aquí no, pero ya os digo, si os suena el sistema, si el sistema lo habéis jugado, la campaña de Sangrientas Navidades la podéis comprar y jugarla, por menos de 10 euritos y muy bien, es verdad. Y nada, y esto es todo, esto es Fragmentos. Ya veis que es un juego de rol que está bastante interesante, con un corte indie, pero que como siempre os digo, sobre todo en este juego, no persigue tanto el power gaming, ¿no? Este sistema, mecánica, ¿no? Sino que persigue montar, ¿no? Contar una buena historia y que disfruten tanto director como jugadores, ¿no? Como personajes, y que al final pues se acabe narrando algo que haya sido pues esto, ¿no? Muy divertido, que os haya gustado y nada, y eso, que es un juego, ya os digo, narrativo, que yo personalmente no le doy ese enfoque tan colaborativo, para que sepáis que se puede hacer de una manera clásica. Yo personalmente estos días he jugado, he hecho la primera. Y la primera de Navidades Sangrientas, perdón, y no ha sido en plan narrativa compartida, sí que les he dejado usar los puntos de superación, añadir elementos a la trama, es evidentemente que puedes dejar al jugador como en cualquier otro juego de rol, pero ha sido una narración mía, o sea, la historia la he narrado yo y yo le he dado el enfoque que a mí me ha gustado, como podéis hacer en cualquier juego de rol a partir del momento que es vuestro, ¿no? Así que nada, oye, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que si lo habéis probado, cualquier comentario, lo que queráis, va a ser más que bienvenido, y muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.